Casi yo la estoy esperando a ella. Ajá, sí. Lo que estoy esperando es a la señorita de acá. ¿No? ¿Ya? Bueno, ahí ya. Sí, sí, otro lado ya. Sí. Bueno, ay, pobre. Por favor, les pedimos a todos los que van ingresando al salón, si pueden guardar un poco de silencio, ingresar un poco en silencio, para que demos inicio a nuestra segunda mesa de estas jornadas. Es que es otro. ¿Qué es la carpeta? La guardo como carpeta. Que la guardo como carpeta. Así corriendo. En nuestra segunda mesa de este día, los temas que se abordarán están relacionados con la parte de la identificación. Sabemos que dentro del ámbito pericial, si bien es cierto, existen elementos como lo que es el documento, la falsificación de marcas, o los elementos que nos van a servir para trabajar con otros tipos de periciales como son la contable. Y como hemos visto el día de ayer, algunos otros aspectos del área forense, también lo es que una parte básica y muy antigua es la parte de la identificación humana. Los temas que se abordarán esta tarde en diferentes aspectos de la identificación estarán relacionados con toda la aspecto de identidad del ser humano. Vamos a iniciar con uno de ellos que está muy en boga y que nosotros vemos desafortunadamente muy frecuente en nuestra ciudad, con lo que son la parte del análisis de voz. Escuchamos frecuentemente que tenemos desde elementos de secuestro, donde se graban las voces, tanto del secuestrado como la parte de los que están haciendo el secuestro, como también tenemos elementos políticos en donde vemos inmiscuido voces de varias personalidades del medio, bien sea aspecto futbolístico, artístico o político. Está muy en boga todo lo que tenemos nosotros en relación al aspecto de la identificación de la voz. Y creo que es muy merecido tener algo relacionado a cómo logramos la identificación de la voz humana para que nosotros podamos comprender qué hace un perito en este tipo de identificaciones cuando es algo tan reciente dentro del área. Para darnos el tema de lo que es la identificación de voz, tenemos al licenciado Michael Cassis Petracchi. Él es miembro de la Academia Mexicana de Criminalística, es licenciado en Ciencias de la Comunicación y es jefe del Departamento de Análisis de Voz, de Audio y Video de la Procuraduría General de la República. Adelante. Buenas tardes. Como dice la doctora, vamos a hablar sobre el tema de análisis de voz. Y antes de entrar directamente al tema, voy a hablar sobre lo que forma la voz, ¿sí? En este caso sería el sistema respiratorio. Su función principal es llevar oxígeno a los pulmones para que estos puedan llevar el oxígeno a las células, tejidos, órganos y sistemas generales de todo el cuerpo. El paladar. El paladar nos permite o impide el paso del aire de los pulmones hacia la nariz. Nos sirve como apoyo en la lengua para articular diversos fonemas, principalmente la G y la K. No permite el paso del aire hacia la nariz al articular ciertos fonemas como las vocales, la S, la K y la T. También permite el paso del aire hacia la nariz al articular ciertos fonemas como la M y la N. Ahí nos iríamos a la importancia de la cavidad oral. La boca con sus estructuras, al abrirse y cerrarse, selectivamente modifica la columna del aire que proviene de los pulmones, produciendo lo que llamamos articulación. Principalmente la lengua se coloca en distintas posiciones para articular fonemas o letras. La laringe
órgano en forma de cono que modifica la columna del aire proveniente de los pulmones. En la laringe se encuentran las cuerdas vocales, que son dos estructuras musculares que permiten o impiden el paso del aire vibrando para producir el sonido, en este caso la voz. La voz es un sonido producido por la modificación de la columna del aire proveniente de los pulmones al pasar por el aparato fonoarticulatorio. La importancia de los pulmones es que, independientemente de su función respiratoria, son indispensables para la fonación, la emisión de voz, ya que durante la misma el aire que expulsan es el cuerpo de la voz. Si no hay aire en cantidad adecuada, no hay voz. El sonido. El sonido como fenómeno psicológico es la experiencia auditiva. Como fenómeno físico son las variaciones en la presión de las moléculas del aire, y estas, al poner un cuerpo en vibración, las moléculas del aire alrededor vibran en formas distintas, propagando estas vibraciones por medio de ondas. Estas ondas, al crearse, crean unas áreas de condensación, que son comprensión o rarefacción. Al tener estas ondas, también se forma la onda sinusoidal, que es la que forma los ciclos. Cada ciclo o pico representa un pico o área de condensación o un valle en el área de rarefacción. Un cuerpo puesto en vibración oscila, es decir, es sometido a ciclos que inician y terminan en el mismo sitio. La frecuencia. La frecuencia es igual al número de ciclos por segundo, y cada ciclo por segundo son iguales a los hertz. El tono. El tono es un sonido vocal que sensorialmente percibimos. Depende en gran medida de la tonalidad y el timbre. El timbre es la característica acústica que permite juzgar que dos tonos presentados de la misma forma y con la misma frecuencia e intensidad son diferentes. De ahí nos iríamos a una clasificación de voces. Para que se den una idea, desde la niñez, la primera infancia, la segunda infancia, la pubertad en los hombres, pubertad en mujeres, la mujer joven, la senectud en mujeres y la senectud en hombres. Todo esto va en hertz. La primera infancia de un niño es de 523 a 784 hertz. La segunda infancia es de 285 a 295 hertz. La pubertad en los hombres es de 125 hertz. La pubertad en mujeres es de 220 hertz. La mujer joven mantiene 220 hertz también. En la senectud de las mujeres es de 190 a 200 hertz y la senectud en hombres es de 145 a 150 hertz. Entre menor rango de hertz, en la pubertad de los hombres, la voz se hace más grave y en la mujer se hace más aguda. Aquí vamos a ir a unas definiciones para que se vayan plasmando en el tema, y de ahí nos iríamos ya a lo que es en el análisis de voz. A la ciencia del sonido le llamamos acústica. A la percepción del sonido se le llama psicoacústica. El rango de frecuencia de los sonidos que son perceptibles para el oído humano en óptimas condiciones es de 20 Hz a 20 kHz. Y a las vibraciones en movimientos recurrentes de un cuerpo en moléculas del aire, por ejemplo, dentro de un medio de transmisión elástico, eso se le llama el sonido. El número de recurrencias por unidad de tiempo, como lo mencioné anteriormente, es la frecuencia. El rango aproximado de frecuencia de los sonidos del habla es de 100 Hz a 7 kHz. En el rango que encontramos en la mayoría de los casos de la información disponible en condiciones forenses de análisis de voz es de 300 Hz a 400 kHz. Este rango es en la medida en banda ancha que es permitida en transmisión telefónica. Por eso es este rango en el que se analiza en los sistemas de análisis de voz.
A un proceso cuando las variaciones de energía mecánica o magnética son un reflejo fiel de las variaciones de presión sonora que previamente fueron traducidas a fluctuaciones de naturaleza eléctrica, le llamamos analógico. De igual manera, al proceso cuando las variaciones de presión sonora, que fueron previamente traducidas a fluctuaciones de naturaleza eléctrica y son transformadas mediante una codificación numérica binaria, se le llama digital. A la denominación de valores de amplitud, presión, intensidad, cuando son dimensionados en el dominio de la frecuencia, se le llama espectro. El estudio científico del lenguaje como facultad universal del hombre es la lingüística. Sí. ¿Cuál sería el objetivo de la fonética? Es el análisis de los sonidos del lenguaje en el plano del habla. ¿Cuáles son las 4 referencias que desde el punto de vista fisiológico tiene cada sonido del español? Es el lugar de articulación, el modo de articulación, contraste sonoro sordo y contraste oral nasal. ¿Para qué se utiliza el alfabeto fonológico? Es para representar las unidades abstractas con las que identificamos los sonidos en nuestra mente. Los fonemas vocálicos existentes en la lengua española son los 5 fonemas vocálicos. De igual manera, como mencioné, el rango perceptible del oído humano es de 20 Hz a 20 kHz y los sonidos que producen con la mayor abertura en los órganos articulatorios son los sonidos vocálicos. Cualquiera de nosotros ha sido capaz de identificar una voz por teléfono, de igual manera desconocer esa voz por teléfono. Partiendo de este simple planteamiento, podemos ser conscientes, aunque solo sea el nivel perceptivo, de lo fácil o difícil que puede llegar a ser el hecho de asociar una locución concreta con un sujeto emisor que la produjo. Por debajo de las diferencias domésticas y situándose en un entorno de investigación científica, podemos afirmar que el concepto de identificación por la voz suele estar vinculado a 2 grandes objetivos de análisis. En los casos, está relacionada con la tarea de verificar si un determinado hablante es el realmente quien dice ser, y en otros con la de establecer una asociación de identidad entre un número determinado de locutores y una muestra de habla anónima. Existe un enfoque de estudio con carácter más específico, donde confluyen multitud de factores no favorables a la propia tarea de identificación del habla. Esto es la fuerte degradación de la señal, la no cooperación por parte del sujeto emisor, insuficiencias cuantitativas del discurso, objeto de análisis, variabilidad de los planos de expresión, etc. ¿Esto qué es? Cuando no tenemos los problemas que tenemos en el análisis de voz, puede ser cuando el material viene con una mala calidad de grabación, cuando el material tenemos poco tiempo de grabación, o cuando de plano la persona no quiere dar la muestra de voz. Ahí es donde siempre hemos tenido este problema. Teniendo una grabación en óptimas condiciones y teniendo el cassette problema y el material testigo, se hace una comparación correcta y en donde se podrá determinar si la persona que está hablando del material problema corresponde con la persona del material testigo. ¿Por qué elegir el entorno forense para hablar de la identificación de voz? Sencillamente porque se presenta como un campo de investigación idóneo donde se conjugan el abanico de factores reales que caracterizan los registros del habla, no obtenidos en el laboratorio, algunos anteriormente citados, y la necesidad del máximo rigor a la hora de emitir conclusiones en la aplicación de la técnica. Nos moveremos en un espacio donde no podremos permitirnos evaluaciones o resoluciones que puedan lesionar en forma alguna uno de los derechos fundamentales del hombre, que sería la libertad. Un erróneo dictamen pericial basado en la utilización de esta técnica de identificación puede terminar en un incorrecto veredicto judicial con nefastas consecuencias. ¿Esto qué quiere decir? Si no emitimos un dictamen correcto, podemos enjuiciar a una persona que es inocente o viceversa. Podemos dejar libre a una persona que es el delincuente. Cada locución es distinta entre otra cualquiera, aunque sea producida por la misma persona en la forma más parecida posible y otra realizada con anterioridad. Incluso el habla registra
el habla registrada puede llegar a contener matices diferentes al ser reproducida y transmitida con distintos medios en distintos instantes temporales o distintos espacios acústicos. Todo ello sin entrar en las consideraciones del tipo perceptivo relacionados con el sujeto receptor. La acústica es la ciencia del sonido, incluyendo su producción, propagación, recepción, percepción y sus posibles efectos sobre la materia. La acústica forma parte de la física clásica, concretamente de la mecánica y dentro de esta de la dinámica. Existen muchas definiciones del sonido. En general se puede decir que hablar del sonido es hablar de las vibraciones o movimientos recurrentes de un cuerpo, moléculas del aire, por ejemplo, dentro de un medio de transmisión elástico. De esta definición se deduce claramente que el sonido es un fenómeno mecánico y como tal requiere de masa y elasticidad para producirse. Dentro de este orden de ideas podemos definir el sonido como un conjunto de energía mecánica modulada. Si efectuamos una emisión hablada en la Luna, donde el medio de transmisión aéreo entre interlocutores es inexistente por la ausencia de la atmósfera, no seríamos capaces de percibir dicha emisión. También se puede ocurrir que una emisión sonora no sea percibida ante la existencia de un medio elástico de transmisión. Todos conocemos los silbatos con los que entrenan a los animales. Sin embargo, no son perceptibles para el oído humano. Y en estos casos, donde sí se produce la transmisión de las vibraciones, aunque estas no llegan a ser percibidas como una sensación por nuestro cerebro, estaríamos ante los denominados ultrasonidos o infrasonidos, es decir, aquellas recurrencias de presión o frecuencias sonoras que están por encima o debajo del umbral de audición del oído humano. A este fenómeno cabe plantearse si resulta funcional la definición generada del sonido en particular. El terreno de las comunicaciones habladas, probablemente no. Al igual que un cuerpo necesita ser excitado por una clase de luz para absorber o reflejar determinadas longitudes de onda que a su vez nosotros no percibimos como colores, que nosotros los percibimos como colores, nuestro oído requiere que las vibraciones mecánicas de las moléculas del aire se produzcan dentro de unos límites de recurrencia y presión determinadas, fuera de los cuales los sonidos no pueden ser percibidos. Por este motivo abordaremos la definición del sonido dentro del marco perceptivo de la audición humana. Desde el enfoque perceptivo del ser humano, denominamos sonido a las vibraciones que de una determinada frecuencia, normalmente entre 20 Hz y 20 kHz, de las moléculas de un medio de transmisión elástico. Siempre que la presión acústica generada por tal recurrencia sea igual o superior al mínimo nivel de intensidad necesario para percibir dicha frecuencia. La intensidad o energía acústica de un sonido es proporcional al cuadrado del máximo desplazamiento de la vibración de una partícula en torno a su posición neutral de equilibrio dentro de un medio elástico. Normalmente es medida en decibelios. A los decibeles se le va a llamar también la amplitud, es el volumen. ¿Sí? El sonido está medido en amplitud por decibeles, eso quiere decir el volumen. Los cuales es un radio logarítmico entre la intensidad decibeles o presión del sonido medido, y es una referencia dada por lo general en el umbral de la audición de 1 kHz. Esta intensidad o presión sonora es percibida como sonoridad. Los sonidos pueden ser representados de forma gráfica en el dominio del tiempo, onda sonora o oscilograma. En el dominio de frecuencia se le llama espectro. Dado que las representaciones oscilográficas y espectrales de la señal sonora están íntimamente relacionadas con la casi totalidad de los sistemas del análisis utilizados en la identificación de voz, aquí les voy a hablar de cómo realmente se hace el estudio del análisis. Normalmente, hace rato lo mencioné, tenemos un material problema en donde nos dicen, queremos que determines si la voz de la persona que está hablando corresponde, nos dan, dos cassettes o varios cassettes, y nos dicen, si la persona que está hablando en este cassette corresponde con la persona que está hablando en el otro cassette. Ahí ya tendríamos un cassette problema y un cassette testigo. Ahí lo primero que se va a hacer es revisar el material si tiene la calidad acústica para hacer una confronta de voz. Lógicamente es el examen perceptivo auditivo, donde vamos a nosotros a escuchar el material
para determinar cuántas personas están interviniendo, cuál es la persona, en este caso, en un caso de secuestro sería la persona que está negociando y la persona que es el negociante. De ahí, qué tipo de palabras está utilizando, si el material trae ruido, viene bien grabado, no tiene ruido ambiente, no tiene saturación de señal, todo ese tipo de cosas. Una vez ya revisado ese material, lo digitalizamos en el equipo. Al digitalizar solo en el equipo, nosotros vamos a ver mediante frecuencia de tiempo, el espectro va a salir en ondas. Y de ahí lo vamos a convertir a frecuencia de banda ancha, en una banda ancha, y en donde ya vamos a poder terminar el espectro. El espectro va a estar generado. Si me puede poner la gráfica las de gráficas, por favor. Y de ahí nosotros vamos a terminar, con la gráfica, si el material sirve. Si el material sirviera, y al hacer el comparativo vamos a seleccionar fonemas, vocales, en la pronunciación de la persona. Y de ahí igualmente buscar esas vocales, no, las de, ¿qué dicen gráficas, por favor? Sí, cualquiera de las gráficas. La de azúcar o la de buenos días o cualquiera de esas. Esta es una gráfica de espectro. Ahí vamos a ver lo que está la energía acústica de la voz de la persona. Y ahí es donde vamos a seleccionar dónde está la vocal, dónde está la A, dónde está la E, dónde está la P, dónde está la pronunciación de cada formante. Y al tener ese comparativo, tener con el otro material problema, se va a hacer ese mismo cotejo. Si las gráficas corresponden en esa intensidad, se puede determinar que sí corresponde la voz. Si la gráfica no está bien definida, se puede determinar que no corresponde a la voz. Ahorita hay otro sistema computarizado con el que se cuenta. Para este tipo de análisis se necesitan tener los mismos formantes de comparativo. O sea, si la persona dijo esas palabras, tenemos que tener esas mismas palabras o buscar esas mismas palabras o sílabas o fonemas, y es donde se hace la comparación. Con otro equipo, ahorita es una nueva técnica, un nuevo equipo más sofisticado, tenemos con 20 segundos de grabación de una persona, podemos identificar si corresponde o no corresponde a la voz. La persona puede estar hablando en francés, puede estar hablando en español, en chino, en ruso, en cualquier idioma, y automáticamente la máquina va a detectar si es o no es. Esto se llama por biometría de voz. Sí. Sería... Sí. Sí. Muchas gracias al licenciado Mike, y dice que como cortesía de Procuraduría saliendo van a grabarle su voz a cada uno de ustedes. Con 20 segundos tiene suficiente. Vamos a continuar con el siguiente tema de las técnicas de identificación humana. Corren a cargo de el doctor Luis Miguel Rosas Bárcenas. Él es miembro de la Academia Mexicana de Criminalística. Es maestro en Ciencias Penales con especialidad en Criminalística y director de Identificación Judicial de la Procuraduría General de la República. Sí. Buenas tardes, tengan todos. Realmente me siento muy honrado en estar en este recinto en este momento, tan lleno de gente, muchos conocidos, muchas gentes, caras nuevas, todo muy bonito. Vamos a iniciar con esta pequeña plática, espero no aburrirlos. Va a haber un momento en que les pida que todos suban las manos, principalmente los hombres. ¿Sí? Y ahorita van a ver por qué. Bien, que me pasa la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Esa ya la vieron, otra.
Ahora sí, todos los hombres arriba las manos, por favor, porque si no se van a emocionar. Espérenme, no tan rápido, porque si no me va a ganar. Regréseme la anterior, por favor. La anterior, sí. Ok. Nosotros vamos a hablar de lo que es la identificación humana. Vamos a ver que necesitamos primero tener una identidad, es decir, la calidad de ser uno mismo quien está señalando qué es. ¿Sí? La siguiente, por favor. Para esto necesitamos utilizar técnicas que nos permitan identificar a alguien. ¿Sí? Es decir, la identificación, que es el resultado de ciertos procedimientos que se hacen para poder establecer que realmente estamos hablando de la misma persona. No porque yo diga que soy Luis Miguel, voy a ser el cantante. ¿Sí? Aquí dicen, no darle de comer a los osos, y este oso se disfraza de reno para que haya una identidad aparente. Es lo que nos pasa muchas veces. La siguiente, por favor, con todo lo que estamos haciendo con los delincuentes. Desde que el hombre aparece en la faz de la tierra, siempre ha tratado de identificar a sus congéneres. ¿Para qué? Para poder vivir en armonía con la naturaleza y con la propia sociedad. La siguiente, por favor. Sí. Ha ensayado múltiples métodos de identificar a las gentes. Algunos son muy sencillos, otros son muy complejos, otros son sumamente caros o económicos. Algunos también son muy seguros, o también los hay que son demasiado inseguros. Vamos a ir hablando de algunos de los métodos. No vamos a mencionar a todos porque sería interminable la lista, pero vamos a ver los que más utilizamos con frecuencia. ¿Y por qué es necesario que nosotros identifiquemos a las personas? ¿Para qué? Para poder garantizar todos los actos en los que vivimos. A todos nos gusta llegar al supermercado y con una simple firma, dice el poder de mi firma, puedo comprar el súper y así ya no me regaña mi esposa. ¿Sí? O bien puedo irme de parranda y sin más que otra cosa que mi firma, pagar esa borrachera ese día y no pasa nada. Nos gusta hacer eso, pero también nos gusta tener la certeza de que no nos van a cobrar de más. ¿Sí? Nos gusta tener la certeza de que podemos decir que yo voy a retirar una cantidad de dinero del banco a través de mi tarjeta, y si me piden mi identificación, simplemente mostrarla y con esa certeza sentirme capaz de poder hacer muchas actividades. Y eso el Estado nos lo tiene que garantizar de alguna manera. La siguiente, por favor. Pero no siempre la gente se comporta de esa manera. Hay mucha gente que no sabe o no le gusta convivir en sociedad, y esa gente, desgraciadamente, la tenemos que señalar de alguna manera. La siguiente, por favor. Este tipo de personas, ¿sí?, que les gusta romper la armonía, tienen que estar constantemente en una tensión emocional, y hay que identificarlos de algún acto, de alguna manera, para que no cometan lo que se conoce como un delito. La siguiente, por favor. ¿Sí? El Estado entonces debe de garantizarnos que estas personas van a ser segregadas de la sociedad, y para poderlas segregar, lo primero que necesitamos hacer es identificarlas. La siguiente, por favor. Entonces, la identificación es de vital importancia. Si yo no identifico a la persona que me pueda estar causando algún problema, voy a cometer, como decían hace un momento en pláticas anteriores, un gran problema. Voy a calificar a alguien que es inocente de culpable, a un culpable lo voy a considerar como inocente y le voy a permitir que siga haciendo sus actividades delictivas. Por lo tanto, debo de buscar algún método que me permita identificar a estas personas para que ellas ya no puedan seguir dañando a la sociedad, ya no puedan seguir cometiendo los actos ilícitos, ya no burlen la acción de la justicia y podamos vivir todos en paz y armonía. La siguiente. Dicen, bueno, y nada más hay que identificar a los vivos. No, desgraciadamente también tenemos que identificar a los muertos. Tenemos que darles un nombre completo. Yo les comentaba en algunas ocasiones a algunos de mis alumnos, ¿por qué es necesario identificar a los desconocidos? Primero, como nos decía la maestra Luz de Islas, son gente que tienen el derecho a ser identificados.
darles la tranquilidad a los familiares. Y yo le agregaría también, ¿no?, si les van a pagar algo, pues por lo menos que sepan que les dieron una indemnización. Las aseguradoras no pagan cheques al portador por más de 30,000 pesos. Entonces es necesario forzosamente que tenga un nombre completo esa persona, ¿sí? Si son muertos. Si son vivos, ¿sí?, a veces el delincuente siempre trata de cambiar su identidad para tratar de burlar la acción de la justicia. O muchas veces yo tengo la necesidad de identificarme para seguir haciendo mi vida civil normal. La siguiente, por favor. Existe una gran cantidad de métodos, muy diversos, todos ellos. Algunos con fundamentos técnicos científicos, otros a base de la costumbre se han venido utilizando como tales. La siguiente, por favor. Los métodos, como mencionábamos hace un momento, pueden ser muy económicos o sofisticados, los seguros y demás. La siguiente, por favor. Dentro de los métodos que podemos observar, de los más sencillos, es la maldición de los padres sobre los hijos, el nombre propio, ¿sí? A veces uno como padre se quiebra la cabeza, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? Yo lo que hice fue algo muy sencillo. Puse en una pecera de vidrio todos los nombres habidos y por haber, ¿sí? Los mezclé y dije, el primero que salga ese va a ser. Salió Luis Miguel. Otras veces no sabemos el nombre de las personas, pero buscamos una forma de identificar a la gente. ¿Cuál puede ser una muy sencilla cuando no los conocemos? Las señas particulares. La fotografía también puede ser uno de ellos y el resto del retrato hablado. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Pero ¿qué ventajas tienen unos sobre los otros? Bien, decíamos, los nombres propios son muy económicos, muy fácil de hacerse, no requieren más que la voluntad de los padres, porque ni siquiera es la voluntad de la persona a la que están castigando con ese nombre, sino que los padres son los que deciden cómo se llama. Estos se pueden cambiar fácilmente. Si yo digo que a partir de mañana me voy a llamar Juan Pérez, puedo incluso hacer todo un juicio para cambiarme el nombre y se da esa situación. Los delincuentes no necesitan hacer un juicio, ellos solitos nos dan una serie de nombres, nos llegan a decir hasta 20 o 30 nombres diferentes porque tienen una agilidad mental para cambiarse el nombre bastante buena. La siguiente, por favor. Si utilizamos las señas características, podemos ver, por ejemplo, las deformaciones que puede tener una persona. Es muy común que nos recordemos a alguien por su forma tan característica de caminar. Hace un momento, en la mañana estaba yo viendo un video de una balacera y inmediatamente identificamos a una persona por su caminar, ¿sí? Cojeaba mucho al caminar. Esa persona sabemos quién es. No sé cómo se llama, pero ya la tengo identificada, ya sé cuáles características tiene. Esto es permitido, pero tiene la desventaja de que es muy denigrante. La siguiente, por favor. El uso de fotografías. Cuando se inventó la fotografía, ya dijimos, ya lo hicimos, ya no tenemos por qué estar recordando datos particulares de las personas, sino que a través de una imagen ya previamente establecida, ¿sí?, ya podemos identificar a las personas. Y tenemos, por ejemplo, las credenciales del lector. Yo por eso no cambio la mía, porque ahí me mantengo 20 años más joven, ¿sí? Entonces, ¿para qué la cambio? Si la cambio me van a decir, ya usted está llegando a medio siglo, mejor ahí déjela. ¿Sí? Mejor me mantengo con la de hace 30 años. ¿Sí? La gente va cambiando su aspecto, ya sea voluntaria o involuntariamente. ¿Sí? Involuntariamente con el paso de los años, voluntariamente utilizando diversas alternativas como son el uso de anteojos, gorras, barba, bigote, etcétera. La siguiente, por favor. A veces no tenemos la capacidad de poderle tomar una fotografía a una persona para identificarla, pero la gente que está en contacto con alguien que quiere describir nos puede hacer una reseña de cómo es esa persona. Si me ponen a mí a dibujar, miren, yo la verdad no sé dibujar, ¿sí? Pero si ponemos un experto dibujante que sepa entrevistar a una persona, que le haga recordar los detalles de cómo era esa persona, es capaz de hacer un dibujo dibujante.
muy similar a la persona. Nunca va a ser igual, porque va a depender de muchos factores: el tiempo en que lo vio, la distancia que estaba, la iluminación, la capacidad de recordar de la persona, su idiosincrasia, al igual que la habilidad del dibujante, etcétera. Hay muchos factores que están afectando y por eso no va a ser tan sencillo. Sin embargo, es un método que puede servirnos, con la desventaja de que el único que puede validar los resultados es el emisor de los datos. La siguiente, por favor. Bien, mencionábamos que hay otros métodos que pueden ser considerados como denigrantes, ¿sí? Dentro de los que encontramos las mutilaciones del cuerpo, los tatuajes y la presencia de cicatrices o manchas. La siguiente, por favor. A veces utilizamos las mutilaciones, ya sea para señalar que cometieron un ilícito y dicen vamos a cortarle a los ladrones las manos, pero siguen cometiéndolos a pesar de cortárselas, o utilizar alguna seña particular para hacerlos a un lado. Esto no es realmente permitido en la actualidad. Sin embargo, se llega a hacer. La siguiente, por favor. El uso de tatuajes también. Muchos de los tatuajes en la actualidad la gente se los hace voluntariamente, pero otras veces se los han tenido que hacer, y eso permite identificar a una persona, aunque no sea del todo aceptado, sobre todo por la Comisión de Derechos Humanos. La siguiente, por favor. Las manchas aparecen, manchas lunares, tatuajes, etcétera, aparecen a veces en forma involuntaria, sobre todo cuando estamos sometidos a una gran presión. El famoso vitiligo nos puede permitir que haya manchas en los lugares en donde uno no quiere que aparezcan, en la cara. Y eso permite dar una característica muy especial a la persona que puede servirnos de una forma de identificación. La siguiente, por favor. Hay otras técnicas ya más modernas, más sofisticadas, con mayor fundamento científico, como son la química forense, la certificación de ADN, la antropología forense, el análisis comparativo del pelo y el análisis de voz que acabamos de escuchar hace un momento. La siguiente, por favor. Dentro de la tipificación de ADN, ¿sí?, y la química forense, pues son métodos que requieren de un equipo sumamente especializado y de personal que realmente sea capaz de realizar el trabajo bien hecho, ¿sí? Es un estudio caro, lento, pero seguro. La siguiente, por favor. ¿Sí? La antropología forense, a veces no contamos más que con los huesos y eso si el perro no ha llegado primero, ¿sí? El antropólogo forense tiene la obligación de identificar a la persona, a veces nada más con unos cuantos restos, ni siquiera le dejamos el esqueleto completo, ¿sí? Con eso nos tiene que dar nombre, dirección, estado civil y demás datos para que el Ministerio Público pueda llegar a avisarle a la familia que su muerto está en ese mes. La siguiente, por favor. El estudio del pelo. El estudio del pelo es un método que, aunque no es del todo seguro, es muy interesante y puede darnos la facilidad de identificar a una persona. La siguiente, por favor. ¿Sí? El análisis de voz, ya lo escuchamos hace un momento, se nos pasa a la siguiente. ¿Sí? Y finalmente tenemos otras técnicas como la medicina y la odontología y la dactiloscopía. La siguiente, por favor. La odontología y la medicina son ciencias auxiliares de la criminalística que nos permiten identificar a una persona en base de estudios médicos donde se requieren previas bases de datos. La siguiente, por favor. La dactiloscopía, hoy por hoy, para mí, es el método más seguro de identificar a una persona. La siguiente, por favor. Finalmente, tenemos que el método más seguro, más eficaz, ¿sí?, económico, es la dactiloscopía. Pero el método que nos permite identificar a una persona, ¿sí?, puede ser cualquiera, siempre y cuando lo tengamos a la mano, ¿sí? Una cosa es tener un método que la siguiente, por favor, ¿sí?, un método que nos permite identificar a alguien, y otra cosa es tener la facilidad para hacerlo. Espero no habernos cansado mucho y les agradezco su atención. Continuamos con nuestra siguiente presentación. Pedimos un poco de silencio y continuamos con la reconstrucción facial computarizada a cargo del doctor Óscar Lozano Andrade.
El doctor Lozano Andrade también es miembro de la Academia Mexicana de Criminalística, es doctor en odontología legal y es exdirector de servicios periciales en el estado de Querétaro. Con permiso de la mesa, voy a pararme para no atravesarles con mi rayo láser. Bien, vamos a hablar un poco sobre la reconstrucción facial computarizada. En un principio tenemos que hablar de la reconstrucción facial tridimensional para después llegar a la reconstrucción facial bidimensional, que es la reconstrucción facial computarizada. Adelante. Para la tridimensional tenemos que comenzar con Mikhail Gerasimov, un artista de la Rusia soviética. En mediados de los años 50 comenzó a reconstruir, a rehacer las caras de ciertos esqueletos, de ciertos huesos, de ciertas cabezas óseas que habían correspondido a zares, a músicos, a poetas y todo. Él fue creando realmente una imagen, él fue creando una escuela de reconstrucción facial. Por lo tanto, aquí vemos algo que se ha estado haciendo, es el caso más hermoso que existe para identificación, unos restos congelados, tienen 5.300 años, famoso Otzi, fue encontrado en la frontera ítalo-austriaca en el año de 1991, tanto que creó una controversia entre Austria e Italia para ver quién se quedaba con esos restos. Ganó Italia, cual actualmente se encuentra en Bolzano. Pero este cuerpo fue llevado a Innsbruck, fue estudiado y después fue llevado al Museo del Hombre en París, donde por medio de un CAT scan se hizo una reproducción de su cabeza ósea en un bloque de acrílico que es sin tocar la cara del sujeto, para poder ir rehaciendo la cara de este cuerpo, de este hombre que tiene 5.300 años de haber fallecido. Es una maravilla, cuando lo deben haber visto en algunos documentales. Adelante. Aquí tenemos otro estudio, vean cómo vamos ya cambiando nuestras técnicas. Este también es una tomografía computarizada de un sujeto que pues perteneció a la 18ª dinastía. Él sucedió a Akenatón, o Amenofis IV, como cambió su nombre después. Amenofis IV fue esposo de Nefertiti. Amenofis IV tuvo un hijo, que es el famoso rey joven, Tutankamón. Tutankamón se fue haciendo una serie de historias, de mitos, son sensacionales, de la forma de muerte. Se hablaba de un asesinato. Pero aquí lo interesante es que tenemos un sujeto de sexo masculino, 18 años, con una deformación craneana o una característica de cabeza muy interesante. En este caso se hizo la reconstrucción siguiendo los parámetros de Gerasimov, que son 22 puntos. Tenemos crinium, nasion, parte media de espina nasal, glabela, parte media del labio superior, en fin, son 22 puntos que, dependiendo de la edad, dependiendo de la complexión, dependiendo del sexo, van a ser profundidades que se van a ir haciendo, se van a ir reconstruyendo. Adelante. Ahí tenemos esta artista francesa que hizo la cara. Esta es la actual, porque ya lleva varias caras nuestro querido Tutankamón. Pero aplicamos, vamos a ver más adelante, utilicé yo un sistema que se llama WinMorph, que es la reconstrucción facial computarizada. Adelante. Ahí tenemos la cara de Tut, ya muy maquillado. La que sigue. Y aquí tenemos una sobreposición de los huesos de la cabeza ósea de Tut con la reconstrucción, y vemos que hay una correspondencia. Adelante. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se está haciendo aquí en México? El Instituto de Investigaciones Antropológicas está utilizando la reconstrucción facial tridimensional. Por ejemplo, aquí tenemos una cabeza maya, aquí tenemos una reconstrucción de esa cabeza. Se trata de dar la imagen que debió haber tenido. No se trata de hacer una escultura que así fue en realidad.
Entonces, nos estamos dando cuenta que la reconstrucción facial tridimensional se está basando mucho ya para aspectos históricos. Ya los aspectos legales se están quedando. Ya no está teniendo la función que tuvo hace años. Adelante. Aquí tenemos otra, esta es una teotihuacana, hay que determinar antropológicamente edad, sexo, estatura, complexión. El doctor José Antonio Pompey Padilla y el doctor Arturo Romano Pacheco, nuestro maestro antropólogo, pues colaboran en estas cosas. Adelante. Aquí tenemos otra tlaxcalteca, que pues tiene desgastes dentarios, mutilaciones dentarias. Vean las características del lóbulo de la oreja. Esto, como lo vemos, está con fines artísticos, con fines históricos. Adelante. Y resulta que de estas reconstrucciones faciales, de la investigación criminalística en la identificación, tenemos que hablar de épocas. Hay una época que es Sergio García Ramírez y Luis Rafael Moreno González, antes y después. Antes de ellos no se hacía la investigación científica. Después de ellos se hizo la investigación científica, y aquí vamos a ver la primera reconstrucción facial con fines de identificación que se hizo en el Distrito Federal o en la República Mexicana. Fue en el año de 1972, pues éramos muy jóvenes en aquella época, y entonces se hizo lo siguiente. Adelante. Aquí estamos en el proceso de exhumación. Este que está aquí soy yo. La que sigue. Aquí, pues hay autores. Aquí está Juventino Montiel Sosa. Éramos, pues, peritos que estábamos trabajando. Aquí se está haciendo la exhumación. Adelante. Está de Halloween, ¿verdad? La fotografía. Pero el problema de este caso, no crean que se trataba de establecer una identificación había una herencia, y la herencia eran unos cuantos marranitos. ¿Por qué? Porque a este hombre que está ahí, pues se le había enterrado con un nombre diferente. Él se llamaba Estanislao Lecona, y se enterró con el nombre de Estanislao, y decían que era mujer, y en fin. Entonces aprovechamos porque el doctor Moreno González me comisionó para que hiciéramos, en base a los datos que se habían establecido para la identificación de Martin Bormann en Alemania. Martin Bormann fue un lugarteniente de Adolfo Hitler. Se había encontrado en ese año, se habían encontrado sus restos, se había hecho la reconstrucción facial en Wiesbaden. Entramos en comunicación con esos antropólogos y nos dieron los datos, y se pudo hacer una identificación tomando esos para aplicación para mexicanos. Se hizo un estudio para mexicanos. Adelante. Aquí está la cabeza. Bueno, tiene bigotes, entonces no era doña Estanislao, era Estanislao. Adelante. Aquí estamos viendo un perfil. La que sigue. Tenía prótesis dentales. Desgraciadamente en este caso no se pudo contactar con el dentista, además hubiera sido deprimente. Y aquí está la reconstrucción en plastilina color verde. Me dijo el doctor Moreno, ¿por qué verde? Yo, porque no conseguí de otro color. Entonces me llevé de tantas regañadas que me daba el doctor Moreno, muy merecidas, por cierto. Gracias a él logramos ser algo ahora. A esas llamadas de atención seguimos su ejemplo. Y aquí está la fotografía que nos dieron de don Estanislao Lecona, y aquí está la reconstrucción facial. Esta fue la reconstrucción facial. Así, hay reconstrucciones que más vale ni mencionarlas, ¿eh? Aquí tenemos una de estas. Esa, por favor, eso no es una reconstrucción facial adecuada. La que sigue, okay, vamos bien. Adelante. Y entonces, ¿qué pasa? Así como vimos nacer ahorita la reconstrucción facial tridimensional, estamos viendo morir. La reconstrucción facial tridimensional se utilizará única y exclusivamente para aspectos históricos. Ya no tiene una función de tipo identificativo. El perfil que se logra tener con este sistema, pues es muy bueno, pero también depende del artista. Como en el retrato hablado que vimos, depende mucho del artista. Entonces estamos dando paso a los sistemas computarizados. Aquí tenemos el Compostec.
Imagínense, vamos a ver un poquito de las historias. Pues eran impresoras de puntos, pero podían hacerse retratos maravillosos. Se iban dando datos. Dicen que de aquí de la fotografía es este. Bueno, se lo creo. Parece un French Poodle pero en fin, adelante. El identikit eran hojas de acrílico que se iban colocando unas sobre otras y se iban dando pues formas de cara. Aquí el problema es que queríamos que nos dijeran cómo era el sujeto que lo asaltó. Si lo vio de noche, 3 segundos con una pistola enfrente, pues obviamente que nos van a dar muchas fallas estos tipos de datos, pero son importantes. Hay casos para identificaciones que sí nos pueden sustentar una buena cara para poderla comparar. Adelante. El identikit es un caso inglés. Bueno, la que sigue, por favor. Aquí estaban dando 15.000 libras esterlinas de recompensa. Se utilizaba mucho este sistema identikit. Adelante. El retrato robot, bueno, aquí como vemos dieron 77 retratos según los diversos especialistas. Alguno tiene que pegar, como pegó el caso de la reconstrucción de las mataviejitas. Adelante. Vean esto, dicen que se parece. Bueno, adelante. También, aquí estamos viendo un caso de Pantera Negra de Bradford, Inglaterra, sistemas de identikit y retrato hablado. Vean, aquí es muy a la Sean Connery, ¿verdad? Pues tenía que ser inglés, pero vean, la que sigue, por favor. Este es el sujeto. ¿Cuál se parece? Pues más o menos tiene cierto estilo, ¿verdad? Pero para nada, vean la nariz, casi la tiene al nivel de los incisivos, ¿verdad? En fin, esto es el problema. Necesitamos un buen ejecutor, un buen dibujante. Adelante. Y el composite ya un poquito más sofisticado. Adelante. Aquí tenemos otro, también son los resultados que tenemos. Y vamos llegando a los sistemas computarizados. ¿Qué sucede? Aquí tenemos un problema de generaciones. Las generaciones que nacimos antes de la computadora y las generaciones que nacieron después de las computadoras. Los que nacimos antes de la computadora tenemos que devanar las únicas 2 neuronas útiles que nos quedan para poder aprender a manejar estas computadoras. Ustedes jóvenes que ya nacen con microchips incluidos, pues ya no tienen ese problema. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Que gracias a NCIS, CSI, vemos cosas que nos están llamando mucho la atención. Adelante. Vemos caras, caricaturas, adelante, en las cuales pues ya se pueden hacer hasta expresiones. La que sigue. Aquí el sistema de Winmorph, vamos a utilizarlo en la cara de Tut. Adelante. Allí se marcan puntos. Adelante. Se van haciendo, ese programa nos va manejando esto, adelante, va sobreponiéndolos y nos va reconstruyendo la cara. Por medio de algoritmos, etcétera, etcétera. Es un poquito complicado. La que sigue, adelante, y ahí tenemos que sí hay una coincidencia. La que sigue, este caso fue el primer caso que se utilizó, de lo que se hizo de reconstrucción facial tridimensional con fines de identificación en un caso de un suicidio. Este sujeto, aquí tenemos la cabeza, la cara ósea, aquí tenemos al sujeto, adelante, vamos a utilizar el sistema de Winmorph, la que sigue, ahí vamos viendo, adelante, adelante, adelante. Se hizo una reconstrucción en esta, participó el doctor Moreno González directamente. Adelante. Tenemos el photo identification, adelante, de composite, y tenemos faces, que este es canadiense, pero tenemos nosotros frentes, pelo, orejas, y vamos rehaciendo la cara. Adelante, adelante. Vamos rehaciendo conforme nos van dando los datos. La que sigue. Podemos ponerle lentes, adelante, podemos ponerle bigotes, adelante, podemos ponerle barbas. Entonces, ahí tenemos el resultado. Todo depende de la información que tengamos. En base a esa información vamos a ir alimentando nuestro programa. Adelante. Aquí tenemos un caso, pero muchas veces cuando tenemos esqueletos, cuando tenemos caras óseas, no sabemos qué expresión de ojos tenían, no sabemos si tenían mirada soñadora o
o ojos tapatíos. Entonces, para que vean, la que sigue, le cerramos los ojos. Entonces, aquí lo hacemos, es que los ojos es lo primero que nos fijamos en una persona. Adelante. Y tenemos, desde 1993, hace rato se mencionó el Caramex, la cara del mexicano. Esta fue la primera que se hizo en una presentación ante directores de servicios periciales, siendo yo todavía director de servicios periciales, se hizo esta reconstrucción facial. Pasaron a un policía para que identificara entre los directores y lo identificó. No se trata de que sea un verdadero retrato, sino que tenga las características faciales de esa persona. Se supone que soy yo, pero en fin. Ok, adelante. Y aquí tenemos, esto es una caricatura, puede ser una reconstrucción facial, digo, un dibujo hablado, dibujo de un, ese es un excelente dibujante que tenemos en Querétaro, y la reconstrucción facial. Y recordemos que el criminal es un artista y el criminalista su crítico. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro siguiente tema, hablando de la reconstrucción facial. Un tema muy importante y ligado con él va a ser la identificación odontológica. Es importante ver que no solamente la parte en la reconstrucción es ósea, refiriéndonos a huesos o cráneos, sino que una parte básica va a ser todo lo que es la estructura odontológica. Y para ello, continuando el tema, tenemos al doctor Anselmo Apodaca Sánchez. Él es un cirujano dentista egresado por la Universidad Nacional Autónoma de México, filofacial, y es director de criminalística en la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Muy bien, buenas tardes. Quiero agradecer primeramente al comité organizador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, asimismo de la Academia Mexicana de Criminalística. Voy a tomar posición. Muy bien. Prácticamente la identificación odontológica nos va a dar algunas pautas y vamos a puntualizar los tipos de intervenciones que tenemos. Los tipos de intervenciones serían tres principalmente, y ahorita vamos a derivar algunos más. Y tenemos la identificación de cadáveres, la identificación de mordidas de origen humano y la responsabilidad profesional. Muy bien, ¿cómo podemos individualizar a un sujeto por medio de las características estomatológicas? Pues podemos determinar nosotros el sexo, podemos determinar también la edad, el grupo racial, determinación de probable ocupación, determinación de probable lugar de origen y determinación de probable posición económica. Estos factores son orientadores para el investigador. Empecemos por la determinación del sexo. Pues aquí es más que evidente que los órganos dentarios femeninos tienen otras características. Son dientes más cortos, un poco más voluminosos, más angostos, y esto pues no tengo que explicarles de quién es. Las características son, pues obviamente inversas a estas, son más anchos, son dientes más alargados, menos prominentes, tenemos más trazos rectos, y es un factor determinante en forma orientadora. Que sigue, por favor. Esto es importante. Vean ustedes la determinación de edad. Esta es una cronología de cómo van erupcionando los órganos dentarios. Y prácticamente, para no hacer toda la imagen, únicamente nos iremos al nacimiento o 2 meses prácticamente. El órgano dentario, el germen dentario ya existe dentro de los maxilares inferior y superior y va teniendo una evolución y erupción. Obviamente ustedes conocen a los bebés. Hemos visto esa primera erupción de los incisivos centrales inferiores, posteriormente los superiores, y en esa cronología va primero el inferior, luego el superior. Pero aquí llegaríamos
a esta parte, en donde ya estamos observando a los 15 años de edad que el órgano dentario del tercer molar ya se encuentra dentro de los maxilares. Aquí, en el supuesto normal, tiene que erupcionar esos terceros molares y tendríamos esos 32 órganos dentarios en nuestra boca. ¿Qué pasaría aquí? ¿Por qué ponemos esta imagen? En la actualidad, ahorita estamos teniendo otra de las intervenciones donde tenemos que establecer la edad clínica del probable delincuente. Entonces ahorita lo abordaremos más adelante. Y ven ustedes que hay 3 razones por las que no aparezca el órgano dentario. Primero, porque no existe el órgano dentario genéticamente. Segundo, porque esté impactado en el hueso o en algún órgano dentario contiguo. Y el tercero, porque existe una extracción del mismo órgano dentario. La siguiente. Vamos a determinar el grupo racial. Ven ustedes que este órgano dentario es el primer molar superior. Estamos hablando de ambos lados, el izquierdo y el derecho. Y este tiene una protuberancia muy marcada. El tubérculo de Carabelli, ¿sí? Y ven ustedes todas las posibilidades que tenemos y las diferencias de estos. Aquí tenemos el A, B, C y D, y cronológicamente. Y estamos estableciendo que el A, B y C pertenecen al grupo racial mongoloides y amerindios. Esto nos podría establecer, este pequeño tubérculo, nos podría dar la gran diferencia y esa pauta orientadora para nosotros saber cuál es el grupo racial. El D, por ejemplo, pertenece al grupo racial de los mongoloides y amerindios, pero con un cierto grado de mestizaje. Lo tenemos aquí. Y este tubérculo prácticamente se convierte en otro lóbulo. Sí, si ustedes lo ven de esta manera, en la forma D, ya tenemos otra variante bastante marcada. El F, G y H pertenecen al grupo racial caucásico. Entonces, aquí tenemos ya otras características que nos pueden determinar. Y el E pertenece al grupo racial caucásico, pero con un mestizaje tenue. Este factor es importantísimo, de los principales para establecer el grupo racial. La determinación de la probable ocupación. Esto es muy interesante, porque a veces también tenemos hábitos, pero principalmente la ocupación. Los zapateros, por ejemplo, al estar clavando los clavos en las suelas, tienen los clavos en los dientes. Por el tiempo prolongado, ese desgaste se va marcando y como siempre lo ponen en el mismo diente, vamos a tener esa parte bastante marcada. Las personas que fuman en pipa, también tendremos las mismas características, aparte de la coloración de la nicotina exactamente en esa zona, porque el hábito es fumar siempre por el mismo lado. Personas que tocan instrumentos, el sax, el desgaste lo veríamos, ¿sí?, en los centrales superiores e inferiores, y ven ustedes el desgaste que pueda tener un molar. Por eso podemos determinar prácticamente la probable ocupación de esta persona y también algunos de sus hábitos. La determinación probable del lugar de origen. Observen ustedes esto. Aquí tenemos una fluorosis, prácticamente es el contacto con flúor. Tenemos algunos estados como es Zacatecas, Aguascalientes, principalmente Durango, donde el agua tiene una gran cantidad de flúor. Y observen ustedes la coloración de los dientes, se va impregnando prácticamente y podemos dar una orientación de los mismos. Observen ustedes también que son de las primeras prótesis que hubo, esto es oro. Aquí posteriormente pues ya están las extracciones de estos dientes. Sin embargo, aquí también existía otro diente y en su momento se utilizó como prótesis. Aquí tenemos también una prótesis de origen fenicio, prácticamente es una ferulización, si lo viéramos de esta manera, porque los dientes ya estaban flojos, por así llamarlo. La siguiente, por favor. Muy bien, la determinación de probable posición económica. Esto es relativo, ¿sí? Podemos tener una posición económica muy bien, pero unos hábitos espantosos. Entonces esto ni de qué hablar. Sin embargo, vean ustedes la otra condición, esta persona tiene posibilidades de incluso tener un tratamiento ortodóntico y las condiciones de higiene pues son completamente distintas a las que estamos observando aquí. Muy bien, vamos a las intervenciones que tenemos. La identificación de cadáver principalmente. Esto es una exhumación y el proceso es de origen y metodológico criminalístico.
El perito en odontología únicamente llega al lugar precisamente a hacer el estudio dental, pero aquí nos tenemos que hacer acompañar de perito en criminalística, fotografía, químico, patólogo y obviamente el odontólogo. La siguiente, por favor. Observen ustedes, estamos en la fosa común y tenemos que establecer cuál va a ser el cadáver que vamos a estudiar. Obviamente el Ministerio Público ya tiene datos de cuándo fue inhumado ese cadáver y él mismo nos dirá en qué placa se encuentra. Ahí estamos. En qué placa se encuentra, en qué nivel se encuentra, y ellos son los que están obligados como Ministerio Público a proporcionarnos el cadáver que va a ser nuestro material de estudio. Tuvimos que sacar algunos cadáveres hasta poder llegar al indicado. Una bolsa plástica. Y observen que todo eso tiene una metodología. Hay que fijar fotográficamente para no perder detalle del cuerpo o cadáver que se encuentre en su interior. Lo tenemos ya en la parte externa de la bolsa y el mismo procedimiento de fijación fotográfica, así como el criminalístico. Muy bien, tenemos no es risa, pero es una contracción que tiene el cadáver. Sin embargo, pues el análisis nos lo facilitó, ¿no? Yo creo que su vida sí era algo alegre y nos facilitó el estudio. Muy bien, tomamos las fotografías y empezamos a retirar un poco los carrillos para que podamos tener esa facilidad de fijación fotográfica y podamos tener ese registro. La siguiente, por favor. Estos son unos espejos intraorales para poder tomar fotografías. Tomen en cuenta ustedes que existe esa rigidez mandibular que se va perdiendo también con el tiempo y que nos pudiera permitir tomar esas fotografías. La siguiente, el lado opuesto. La que sigue, por favor. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que poner en contacto nosotros con el cirujano dentista que atendía en vida a esta persona y nosotros con las características que tiene cada uno de estos órganos dentarios, pues tenemos que llegar a la conclusión o no de si es la persona. Entonces, al del cirujano dentista nos va a proporcionar el odontograma que utilizaba derivado de la historia clínica o el expediente clínico que llevaba con él. El cirujano dentista tratante va a ser nuestro mejor aliado en estos casos. Si nosotros no tenemos contacto con él y no tenemos herramientas, difícilmente vamos a poder identificar a una persona porque no hay material de confronto. La que sigue, por favor. Obviamente pues tenemos que conocer todos los órganos dentarios, la posición que ocupa cada uno de ellos y cómo se llama cada uno de ellos. Radiografías, es una radiografía ortopantomográfica en donde estamos viendo ambos maxilares. También nos la tiene que proporcionar el cirujano dentista o los familiares en su caso, pueden tenerla en casa. Y aquí hay algo muy interesante, aparatos ortodónticos. Estos son para mantener la posición lo más correcta posible de los órganos dentarios en una arcada normal. Ambas vistas, tenemos vista, esta es ya por lado del paladar. Esta es una guarda oclusal, es para las personas que tienen mucho desgaste dental y es muy utilizada en las noches o a veces también por el día, cuando las personas que tienen bruxismo o tienen ese refinamiento de dientes, si lo viéramos de esa manera. ¿Y qué hay de esto? Estos aparatos están milimétricamente construidos, porque se construyen directamente para la boca de cualquier paciente. Ese aparato, si no fuera de esta persona, difícilmente tendría correspondencia. Que sigue, por favor. Aquí lo estamos observando y sí se presenta el hecho y correspondencia del mismo. La guarda oclusal igual. Y aparte de esto, se hace extracción de un molar para utilizarlo para estudios de genética. Identificación del probable responsable por medio de una huella de mordedura humana. Esta es una menor de edad, tiene una mordedura en el antebrazo izquierdo, pero aquí tenemos un gran problema. Esta niña, la que sigue, por favor. ¿Sí se alcanza a ver? Está un poco oscuro, la anterior. Ok, aquí tenemos un problema. La niña cuando sufre un ataque sexual, es una violación y tiene esta herida. Tenía 8 años, es declarada recientemente, ya 2 años después, ya tiene 10 años y cambia completamente la versión. Aquí estamos pensando que se quiere manipular la averiguación, la anterior por favor, en donde se establece, alguien orienta a la niña o la van llevando por ese camino, que diga que esto fue producido
por quemar el cuello de un bote de Coca-Cola y mostrarla, ponerla en contacto contra la piel y haber dejado esa huella. Sin embargo, las características que nosotros tenemos aquí, pues nada más por sentido común. Aquí lo primero que tenemos que hacer son dimensiones. Esto mide 5.3 y aquí tenemos 4.2. Por muy flexible que sea la piel, no se perdería el caso. Sin embargo, pues el cuello del bote de refresco pues no presentaría características de dentado. Aquí tenemos la arcada inferior, los dos centrales, laterales, caninos y premolares. Y en esta parte tenemos los centrales con este deslizamiento que ven ustedes aquí al momento de hacer la contusión y tomar la piel. Aquí estamos viendo a nivel de premolares. Esta es una arcada dentaria de humano. La que sigue, por favor. El mismo sujeto en esta niña, esta es la región pública, ¿sí? Y aquí está precisamente marcado la arcada inferior. ¿Por qué no se marca la superior? Pues porque aquí tenemos hueso inmediatamente de la piel. Aquí en la parte de la ingle está un poquito más relleno de piel, si lo vieron de esta manera, y tejido. Que sigue, por favor. ¿Cómo es el proceso aquí? Este es otro caso en particular. Tenemos una mordida, tenemos un acetato. Estos acetatos transparentes se colocan sobre la piel y se van marcando todos los indicios que vamos ubicando en la mordida. Este sujeto había utilizado una prótesis dental y obviamente el día que es detenido no la trae. Sin embargo, las características presentan igual. Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? Que a veces tenemos delincuentes y este delincuente infantil nos podría estar engañando con alguna mordida en el chupón que fuera de su hermano. Ok, responsabilidad profesional. Aquí únicamente establecemos cuando un cirujano dentista no está cumpliendo con los requisitos. Esta niña pierde la vida por no tener los mecanismos ni el equipo necesario para anestesiarla en un consultorio y hacerle extracciones múltiples. Otras intervenciones brevemente, genética, en donde nosotros vamos a establecer, ¿sí? Aquí hemos modificado un poco la técnica. Nosotros ahora estamos utilizando con genética, estamos cortando los dientes. Cualquiera de ustedes podría decir que es fácil cortar un diente con un instrumento de estos, pero si no se conoce la anatomía de los conductos radiculares, con la misma sierra ustedes cortarían la pulpa dental y no obtendríamos esta muestra que estamos necesitando. Anteriormente se presionaban con un cascanueces o algunas pinzas y se fracturaba el diente. El problema es que se encontraba revuelto con esto. Podemos determinar si una persona también tuvo alguna cirugía y esto obviamente le da otra identidad facial, como lo ven ustedes, ven este prognatismo y tenemos el otro resultado. En desastres masivos la intervención y estamos valorando prácticamente este software tridimensional precisamente para establecer esos puntos de contacto y llevarlos a una mordida. Se escanea prácticamente un modelo dental tomado del probable responsable y se lleva a la computadora. Muy bien, es el jardín de la casa cuando gusten. Ok, pues les agradezco mucho, ojalá haya sido de su utilidad. Los temas de parte de la identificación. Vamos a finalizar con uno que no nos suena muy comúnmente el nombre, la biometría en la identificación. Hablar de biometría en la identificación creo que no es algo muy común como hablar de odontología forense o estar hablando de lo que sería cualquier tipo de identidad. Sin embargo, es algo que está muy relacionado, muy en boga con lo que podemos ver con estos temas de identificación. Considero que no existiría una mejor persona para podernos hablar del tema que el ingeniero Sergio Coyoli García. Él es miembro de la Academia Mexicana de Criminalística, es miembro fundador, ingeniero químico por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en medicina legal y profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Con ustedes el ingeniero García, lo cual le puedo decir, es un honor tenerlo con nosotros. Gracias. Gracias, doctora, muy amable. Vamos a hablar
y manejar dos conceptos: biometría, que es un concepto técnico, y la identificación, que es una necesidad. Necesitamos llegar a identificarnos, necesitamos llegar a identificar a los demás. La biometría es la ciencia que comprende el análisis estadístico, de las características biológicas que en el ser humano se emplean para su reconocimiento o establecer su identidad. Estas características susceptibles de medición en el ser humano pueden ser físicas, como las encontradas en los ojos, en la cara, en los dedos de la mano, en la voz o en el de comportamiento, como en el hecho de firmar o caminar. La firma y la manera como caminamos nos puede identificar. La siguiente, por favor. Se dividen básicamente en dos grandes ramas: características fisiológicas, donde aplicamos la biometría, que es la huella dactilar, el iris, la retina, el reconocimiento facial, la geometría de mano o una combinación de ellas. Características de comportamiento: firma, voz, dinámica de teclado, combinaciones tecnológicas. Dentro de estas también se está haciendo algunos estudios sobre el olor del ser humano. El olor del ser humano permite la identificación, es individual. Ya nos pongamos desodorantes, ya nos pongamos lociones, perfumes, no encubren el olor característico del ser humano. La siguiente, por favor. Muchas de las referencias de personas que en la antigüedad han sido identificados por diversas características físicas y morfológicas, como cicatrices, como medidas, color de los ojos, tamaño de la dentadura. Se acostumbraba a describirlos de esa manera. No es verdad que la biometría sea una técnica de identificación futurista. Desde hace varios siglos, los hombres se han identificado por medio de sus rasgos físicos, principios básicos de la biometría. En Occidente, la identificación se confiaba simplemente en la fotografía. Obviamente, claro que podemos identificar a una persona, y más si es una persona con estas características físicas, ¿verdad? La vamos a recordar, vamos a tener la memoria fotográfica. Pero ¿qué pasa cuando estamos tratando de recordar a los delincuentes? Fue un problema la identificación durante muchos siglos de la existencia del ser humano. Había que poner a los delincuentes en los patios y los policías, los inspectores, los investigadores tendrían que estarlos viendo para recordar sus características físicas, para recordar su cara y volverlos a aprender nuevamente cuando estuvieran en libertad. La siguiente, por favor. La anterior. Hasta que Alfonso Bertillón, jefe del Departamento Fotográfico de la Policía de París, desarrolla un sistema antropométrico, también conocido más tarde como el Bertillonaje. La siguiente. Este sistema es el primer sistema preciso, ampliamente utilizado y científicamente para identificar criminales, y se basaba en un campo de la biometría, que es la medición del cuerpo humano, la altura, las manos extendidas, la altura de la persona estando sentada, diferentes mediciones en el cráneo, la oreja, el tamaño de los pies, el tamaño de los dedos extendidos y el tamaño del brazo. Diferentes medidas, y a través de ello fue posible llevar a cabo las primeras identificaciones. A través de ello fue posible el poder encontrar a reincidentes. Como bien lo decían, para identificarse el doctor, un día nos dicen un nombre y al día siguiente nos dicen otro nombre. ¿Cuándo los vamos a encontrar por nombre? Necesitamos algo sistematizado. Y esto fue lo primero. El sistema de Bertillón fue adoptado extensamente en Occidente hasta que aparecieron defectos en él. Se fue a todos los países de Europa y empezaron a utilizarlos. En América se empezó a utilizar, sin embargo las mediciones no eran tan escrupulosas y no se podía tener una identificación entre un delincuente dos veces. Después de esto, las fuerzas policiales occidentales comenzaron a utilizar las huellas dactilares. Como decía, es uno de los métodos más económicos y más confiables para poder llevar a cabo la identificación. El uso de los relieves dactilares fue por primera vez objeto de un estudio científico por el antropólogo inglés Francis Galton, quien publicó sus resultados en el libro Huellas dactilares de 1892. Los mismos
verificaron tanto la invariabilidad de las huellas digitales, no cambian a través de la vida del ser humano, como el carácter distintivo aún para gemelos idénticos. Las huellas dactilares en gemelos idénticos son diferentes en cada uno de ellos. Los estudios de Galton estuvieron orientados a la determinación de las características raciales hereditarias de las personas. Él pensaba que podía, a través de las huellas, encontrar características raciales hereditarias. Sobre las huellas no es posible llevar a cabo esto. Y determinó algunas características de las huellas que todavía se usan en día para su clasificación. Quien se dedica a esto sabe que existen cruces, núcleos, bifurcaciones, finales de surco, isletas, deltas, poros, características que identifican a una huella y caracterizan a una huella. Así. En base a las mismas, Galton propuso usarlas para la identificación personal en reemplazo del inexacto sistema de Bertillon. Los 40 rasgos propuestos por Galton para la clasificación de las impresiones digitales fueron analizados y mejorados por el investigador de la policía de la provincia de Buenos Aires, Juan Bucetich. Y es el sistema que aplicamos en nuestro país hasta la actualidad para clasificar las huellas dactilares. Actualmente la biometría se presenta en un sinnúmero de aplicaciones, demostrando ser el mejor método de identificación humana. En estos últimos años, la biometría creció desde usar simplemente la huella dactilar a emplear muchos métodos distintos, teniendo en cuenta varias medidas físicas y de comportamiento. Las aplicaciones de la biometría también han aumentado desde solo de la identificación hasta la implementación de sistemas de seguridad y otras cosas más. Todas las identificaciones biométricas tienen el mismo objetivo: identificar la persona, extrayendo de ellas aquellas características que le son únicas. La idea básica de cualquier sistema biométrico es medir esas características únicas de una identidad física, procesarlas según un procedimiento específico y guardarlas en una base de datos, vincularlas indisolublemente a una identidad social y a unos hechos. A esto se le puede denominar proceso de registro. Cualquiera que sea el sistema biométrico a utilizar, los pasos fundamentales que sigue su estructura de funcionamiento son los siguientes. Primero se captura, después se extrae la información, se compara y se verifica si coincide o no. La siguiente, por favor. Se presenta la persona, se le captura la huella biométrica, el elemento biométrico, se procesa, se guarda, se almacena. Cuando hay necesidad de utilizarla, se presenta nuevamente la persona, se captura la huella biométrica, se hace un procesamiento, se hace la comparación y decidimos si hay una correlación, si no existe una correlación o no hay una conclusión definitiva. Desde el punto de vista general puede afirmarse que la informática aborda esta cuestión de identificación atendiendo a 3 modelos de identificación. El primer nivel: identificación en base a algo que se tiene, algo que yo tengo, me va a poder identificar. Por ejemplo, una credencial con fotografía, si la llevo yo prendida aquí en mi ropa, me va a identificar. Me van a comparar con la fotografía, la cara, y me va a poder identificar. Con una banda magnética, me van a poder identificar porque me la dio un banco, porque me la dio una institución y la tengo ahí con mis datos. Una tarjeta inteligente con un microchip que tiene ciertos datos biométricos míos, como fecha de nacimiento, como características raciales, etcétera, etcétera, que me van a permitir identificar. O una llave. La siguiente, por favor. El segundo nivel, que es la identificación en base a algo que se sabe. Por ejemplo, una clave de acceso o una palabra, un password o un número de acceso, un PIN. Todos lo utilizamos. Tenemos nuestro PIN, tenemos nuestro password para poder utilizar las tarjetas de crédito. Ese es un segundo nivel de identificación. La siguiente, por favor. El tercer nivel, identificación a algo que se es o a algo que se hace. Es la denominada tecnología biométrica a la que nos referiremos a continuación. Es algo que somos
Es algo que hacemos, es algo que tenemos. Es un sistema biométrico. En un sistema biométrico típico, la persona se registra con el sistema cuando una o más de sus características físicas y de conducta es obtenida y procesada por un algoritmo numérico e introducida en una base de datos. Idealmente, cuando entra casi todas sus características concuerdan, entonces cuando alguna otra persona intente identificarse, no empareja completamente, por lo que el sistema no le permite el acceso. La siguiente, por favor. La biometría, hay 3 términos de uso muy frecuente, que son reconocimiento, verificación e identificación. El reconocimiento es un término genérico que no implica por defecto una verificación. No forzosamente va a verificar o identificar a un individuo. Todos los sistemas biométricos realizan un reconocimiento para distinguir de nuevo una persona que se ha ingresado previamente al sistema, automáticamente. En el momento en que le pedimos al equipo, le ponemos la mano, le ponemos el ojo al equipo, o nos detecta la cara, inmediatamente hace un reconocimiento. La siguiente, por favor. La verificación es una tarea de los sistemas biométricos que busca confirmar la identidad de un individuo que la reclama, comparando una muestra biométrica con la plantilla biométrica previamente ingresada al sistema. Aquí lo tenemos. El tipo de documento, quién lo emite, a quién pertenece, el número de documento, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, el sexo, el dato de... no alcanzó a leerle... de emisión, seguramente. Tenemos datos biométricos de la cara y tenemos datos biométricos almacenados en la computadora de las huellas dactilares. En el momento en que queremos verificarlo, tomamos una fotografía y automáticamente la checa. Pero la checa no como fotografía, sino la checa como un algoritmo, la checa como un documento estadístico. Lo mismo la huella. La siguiente, por favor. Y ahorita veremos. La identificación, que es una tarea donde los sistemas biométricos buscan determinar la identidad de un individuo. El dato biométrico es tomado y comparado contra las plantillas en la base de datos. La identificación puede ser cerrada cuando la persona existe en una base de datos, sabemos, en una compañía, en la universidad, en el trabajo. Abierta si no se sabe con certeza de la persona, que existe la persona en la base de datos. Por ejemplo, cuando llegamos a un aeropuerto, que nos toman algún dato biométrico y lo mandan a sus computadoras para verificar. Aquí tenemos una comparación de las venas en un dedo de una persona. Son características la conformación del sistema de irrigación en la persona y puede medirse y puede clasificarse. La siguiente, por favor, y permite la identificación. Al comparar diferentes informaciones biométricas de una misma persona, se pueden llegar a un nivel de identificación pleno. En el ojo tenemos el iris, la retina, tenemos las huellas dactilares, la geometría de mano, la escritura y firma, la voz y la cara. Tenemos diferentes grados de calificarla en cuanto a su fiabilidad, qué tan confiable es, la facilidad de uso, qué tan fácil es usar esa tecnología, qué tan segura es contra la prevención de ataques, qué aceptación tiene por parte del público y qué estabilidad tiene. Tenemos un análisis de cada una de las variables biométricas. Y tomamos la biometría de ojo, 2 de ellas nada más. La que se refiere a la medición de los patrones del iris y de la retina. La siguiente, por favor. La retina es una de las tecnologías biométricas más seguras, considerada una tecnología invasiva, que captura y analiza patrones de la red vascular alrededor del nervio óptico. El escáner de retina ilumina a través de la pupila una región de la retina con luz infrarroja y almacena la información de contraste de los patrones vasculares reflejados. Vamos a enviar
por eso es invasiva, un haz infrarrojo. Vamos a detectar todos estos patrones de arterias y venas que tiene la retina, capturamos la imagen, se extraen en sistema de cómputo las características, se procesan los datos y se almacena el código, con unos y ceros. Esto es lo que en un momento dado se va a comparar. Cuando vuelva el individuo a presentar para poder accesar, para poder verificar que se trata de él, esto es lo que se va a comparar. Este es el proceso que se va a llevar a cabo, pero esto es lo que lo va a comparar y lo va a identificar. La siguiente, un algoritmo. El iris no solo es la parte pigmentada del ojo. Vean ustedes este iris. Qué buena fotografía tiene aquí. Qué cantidad de elementos tiene. También se trata de la estructura indivisible del cuerpo humano, más distintiva matemáticamente. En sus 11 milímetros tiene de diámetro, cada iris concentra más de 400 características que pueden ser usadas para identificar a su propietario, y se llaman criptas, surcos, anillos, fosos, pecas, coronas, zigzag. Cuenta con un número de puntos distintivos 6 veces superior al de una huella dactilar, el iris. La siguiente, por favor. El reconocimiento por iris utiliza una fotografía. Este no es invasivo. Es básicamente una fotografía que se le toma al iris. Aprovecha la particularidad unívoca del iris humano para proveer un sistema de identificación muy preciso. Es conveniente recordar que en la fase de identificación no se comparan imágenes de iris, sino una representación digital, un código del iris, que se obtiene mediante transformadas y procesos matemáticos. Se captura la fotografía, se procesa y se saca el código de iris. La siguiente, por favor. La anterior, por favor. Aquí tenemos un iris desenvuelto. ¿Sí? Y esto es el resultado matemático de ese iris, que no va a ser igual a ningún otro. Es más, el iris de mi ojo derecho no va a ser igual al iris del ojo izquierdo. El iris no cambia. Una fotografía que salió en National Geographic, ¿es la misma persona o no es la misma persona? ¿Por fotografía la podemos identificar? ¿Sí? 12 años de edad, 18 años posteriormente. Si me dicen que la pueden identificar, mis respetos. Vean ustedes lo que es la juventud, comisuras de los labios rectas. 18 años más tarde, comisuras de los labios hacia abajo. Vean ustedes la nariz y vean ustedes el crecimiento de la nariz en este. O sea, 100% identificarla a través de la fotografía, difícil, Difícil. No digo imposible, pero difícil, muy difícil. A través del iris, se le pudo volver a reconocer a la persona. La siguiente, por favor. La biometría es un método tradicional de identificación de las personas. Las huellas dactilares, por ejemplo, se usan desde hace décadas. No obstante, dos recientes desarrollos convergentes favorecen notablemente el recurso de la biometría. En primer lugar, existe una necesidad creciente de identificación inequívoca de personas tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Vean ustedes, esta es una entrada de los parques estos de Estados Unidos, llamados Disneylandia, ¿sí? En donde el registro ya es biométrico. Uno va, compra su boleto y ya tiene determinadas características biométricas que va a introducir en el, en el equipo, y ese equipo decidirá si pasa o no pasa el individuo. ¿Por qué lo necesitamos? Necesitamos identificar a la población lo más rápidamente posible en muchos aspectos. La segunda, que es la nueva tecnología y su rápido desarrollo, parecen responder a esta necesidad al permitir utilizar la biometría de forma automatizada para verificaciones masivas de identidad
en caso de segundos en un lugar dado y con un grado suficiente de fiabilidad. La siguiente, por favor. Es evidente que vivimos en una época en la que las personas dejarán pronto de ser reconocidas e identificadas dentro de los límites de comunidades relativamente restringidas, que expidan los documentos que acrediten su identidad. La reciente internacionalización de la sociedad y el carácter cada vez más anónimo de la misma, así como el incremento de las amenazas para la seguridad y el desarrollo rápido y constante de la tecnología de la información, han dado lugar a enormes esperanzas en el uso de la biometría en materia de identificación. Ya hay en algunos aeropuertos europeos que tienen mucho movimiento, identificadores de iris y de ¿cómo se llama? Biométricos de retina para pasajeros frecuentes. Ya no necesitan presentar el pasaporte, únicamente presentan el ojo a esa distancia y les permite el acceso al país, les permite el paso a través de las barreras del aeropuerto. La siguiente, por favor. Ante esta realidad combinada de necesidades de identificación y desarrollo de nuevas tecnologías, es importante considerar dos aspectos: que se requiere de una constante actualización de los peritos para que puedan dimensionar adecuadamente los alcances y limitaciones de la nueva tecnología de aplicaciones. Tiene grandes alcances, pero también tiene limitaciones, y hay que conocerla, hay que aprenderla para poder dimensionarla completamente. Y de la necesidad de participar con la comunidad internacional de las convenciones y acuerdos para el mejor desempeño de estas técnicas y la protección de las personas respecto al proceso automatizado de los datos de carácter personal. Eso es un aspecto importantísimo. ¿Dónde, cómo se conservan esas bases de datos? ¿Sí? Necesitamos estar como país muy al pendiente y participar en esas convenciones para adoptar cada una de las limitaciones que se tienen y cada una de las facilidades que se dan. La siguiente, por favor. Acostumbrémonos, ya vienen los teléfonos para que no se los roben. Ya están empezando a fabricar los teléfonos que tenemos que poner el ojo para que nos dé acceso a ese teléfono. Ya vienen los teléfonos que nos van a identificar al caminar. El problema de robo de teléfonos es un problema a nivel mundial. El robo de teléfonos celulares es un problema mundial grande. Las nuevas tecnologías están permitiendo ahorita el traerlo en la bolsa, el teléfono, el traerlo colgado en la cintura, ¿sí? El teléfono ya tiene un dispositivo biométrico que le permite identificar cómo caminamos. Si se lo robaran, no va a reconocer a la otra persona y no le va a permitir utilizar el teléfono. Vamos a acostumbrarnos. A eso estamos llegando. Gracias, muy amables. Muchas gracias a todos. Agradecemos su participación en esta mesa. Creo que nos comimos el tiempo de las preguntas y respuestas, pero los temas fueron de demasiado interés. Buenas noches a todos.